Hola, bienvenidos a una nueva secuencia del programa Conversaciones en el Museo, del Museo de Arqueología de San Marcos. Esta entrevista se realiza en el marco de los 101 años de fundación de nuestro museo, y para el día de hoy tenemos a un invitado especial. Él es el Magíster Hans Joachim Picht. Él es sociólogo por la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, y entre 1975 y 1976 realizó estudios complementarios en el Perú. Asimismo, realizó estudios de ciencia política entre 1981 y 1986 en la Universidad Ruprecht Karl de Heidelberg, gracias a una beca otorgada por la Fundación Friedrich Ebert. El magíster Hans Joachim Picht ha trabajado por más de 17 años para la Cooperación Europea para el Desarrollo de América Latina. En este marco ha trabajado en países como Perú entre 1977 y 1981, y luego entre 1996 hasta el 2017, y también en países como Honduras, 1987 y 1989, y en Bolivia entre 1990 y 1995. Hans Joachim Picht en el ámbito laboral se ha ocupado por el desarrollo comunal y regional en un sentido amplio de la palabra. En este contexto puso énfasis particular en la implementación y el fortalecimiento de instituciones privadas y estatales de desarrollo, así como en organizaciones de base. A lo largo de la última década ha ejercido su vocación desde la posición de responsable de proyectos, tanto para la Unión Europea como para la Cooperación Técnica Alemana. Ha realizado varias publicaciones en revistas especializadas y dictado varias ponencias en países como Perú, Bolivia y Honduras. También ha recibido la condecoración departamental en honor al mérito Sebastián Pagador, otorgado por la prefectura del departamento de Oruro, en Bolivia. El motivo de esta entrevista es para hablar de unos temas relacionados a su publicación, Conflictos Intercomunales, Región de los Andes Centrales, entre 1919 y 1969. Bienvenido, profesor Hans. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista del Museo de Arqueología, y le damos algunas palabras para que nos pueda decir a nosotros. Muchas gracias por ofrecerme esa oportunidad de hablar sobre el libro que lamentablemente ha sido publicado justo en los tiempos en que comenzaron los problemas de corona. Sí. Yo tengo que agradecer a la Universidad Ricardo Palma, que es la editora que ha posibilitado esa linda publicación, pero nunca he tenido la oportunidad de presentar el libro en el Perú. Estaba ya confinado a mi casa acá en Alemania y ya no podíamos viajar. Entonces, esto veo como una primera oportunidad de hablar en público sobre mi libro. Y nuevamente, muchas gracias a usted. Gracias a usted, profesor. Yo quería que nos pueda introducir al tema cómo usted llega al Perú, cómo es su primera experiencia, en qué contexto vino y cómo llegó a desarrollar sus investigaciones y también su labor de trabajo aquí, en la Sierra Central. Cuando había terminado mis estudios universitarios en Múnich, solicité una beca para ver en el Perú el tema de la aplicación de medios masivos de comunicación, televisión y radio en la educación de adultos. Y me la concedieron en 1975. Y a finales de este año ya llegué la primera vez al Perú. Y trabajé un tiempo en el Instituto Nacional de Teleeducación, que me recibió en calidad ¿cómo decir?, de aprendiz, ¿ya? Porque yo, pues, había llegado recién de la universidad y no tenía experiencia de trabajo. Pero me quedé en el Perú 5 años.
Y en estos 5 años, en algún momento, decidí de trasladarme a Huancayo, a una ONG en Huancayo. Eso estaba debido a una experiencia de conflicto intercomunal que había yo tenido en la comunidad de Comas. El distrito de Comas es el caso que yo trabajo en el libro. Estábamos de regreso de la Ceja de Selva junto con el doctor Jürgen Riester, un antropólogo alemán que lamentablemente ya falleció hace no mucho. Y llegamos desde Satipo a Comas cuando allí la policía nos pidió que ayudáramos a atender heridos y nosotros no entendíamos por qué puede haber habido tantos heridos. Entonces, mientras nosotros prestamos ahí primeros auxilios, la gente nos contaba lo que les había sucedido. Y eso ha sido una pelea campal entre la comunidad de Canchapalca, que es una comunidad vecina de Comas, y los campesinos de Comas. Y había al lado de Comas más de 40 heridos y en parte gravemente heridos. Entonces, este suceso me llamó mucho la atención, porque yo había llegado al Perú con una idea muy romántica de la cultura andina. Y ahora veía yo mucha violencia. Entonces dije, hay que investigar el porqué. Y en este entonces recibí el apoyo de otra institución, Censira, esto es de tiempos de Velasco, en que había bastantes instituciones en apoyo al campesinado. Entonces, esta institución me dio el respaldo, una credencial para que vaya a la zona para investigar. Y ahí decidí trasladarme a Huancayo, integrarme en esa ONG de la que hablaba y desde ahí investigar el conflicto entre Canchapalca y Comas. Bueno, y el resultado es el libro, pues. Sí, el libro está organizado en 6 capítulos. En la primera parte usted ve la parte introductoria del libro, en el cual hace una síntesis de lo que se va a suceder en todos los capítulos. El enfrentamiento entre la comunidad de Canchapalca y Comas, ¿cuáles son los motivos por el cual los conflictos aparecen? Porque si bien usted agarra el periodo entre 1919 y 1969, los conflictos no son solamente entre estos periodos, ¿no? Vienen desde muy tiempo atrás y aún continúan. Parece que no se logra subsanar. Y usted ve que eso creo que lo aborda en el capítulo 2, cuando ve un poco sobre la creación por parte del Estado, la creación del patronato indígena, luego de la Dirección de Asuntos Indígenas, por tratar de sanear físicamente, legalmente los territorios de las comunidades. Sin embargo, este saneamiento termina, o mejor dicho, ayuda a que se produzcan más conflictos, como que la conflictividad se realza, se vuelve a activar, ¿no? Y en este sentido, usted hace una distinción en la primera parte sobre qué es el conflicto, qué entendemos por conflicto. De repente esta parte teórica un poco nos podría abordar. Yeah. Ok. Yo parto de que conflicto intercomunal, no todo conflicto intercomunal surge a partir de una
sagen wir, discrepancia de intereses entre una y otra comunidad. Para esto, sin embargo, es necesario que la comunidad se entienda como guardián de los intereses de sus integrantes y que haya una clara definición de sus intereses. Esto recién ha sido posible a partir de la creación de las comunidades de indígenas desde los comienzos del siglo pasado. Antes, los conflictos en el distrito de Comas más bien han sido conflictos entre familias que pertenecían a ese gran distrito de Comas. Y Comas trataba de apaciguar estos conflictos. Pero en el momento en que las comunidades surgen y el Estado obliga a las comunidades de fijar un territorio propio de cada comunidad, de fijar linderos lineares alrededor de este territorio, además obliga a tener una propia representación y organización y le da un reconocimiento legal. En este momento, los conflictos que surgen ya no son de tipo familiar, sino de grupos de familias organizados en comunidades. Y este proceso que surge a partir de la creación de las comunidades de indígenas, antes se llamaba así, no comunidades campesinas, surge a partir de los años 20 aproximadamente del siglo pasado. Entonces, conflicto es considerado una incompatibilidad de intereses entre dos comunidades. Y estos intereses se, digamos, centran principalmente en lo que es el control del espacio, nuevo espacio creado por la comunidad indígena. Sí. Respecto a al modo como actúa una comunidad campesina, una comunidad en ese tiempo llamada indígena, ¿cómo actúa la comunidad frente a un conflicto? ¿Cuáles son las estrategias que busca, digamos, para solucionar, para llegar a un acuerdo? Usted ve que hay momentos en el cual la comunidad toma medidas pacíficas, tratan de entrar en un acuerdo, otras en casos violentas. En algunos casos recurren a las instituciones que se encargan de ver el tema de la conflictividad, y en otros casos no hacen caso a estas instituciones y prefieren entre ellos mismos a pactar un acuerdo. Respecto a estas estrategias, de repente nos podría explayar un poco más entre Comas y Canchapalca, ¿no? Bueno, el caso emblemático del distrito de Comas es este conflicto entre Comas y Canchapalca. Y eso está también debido a que la comunidad de Canchapalca abarca casi la mitad del distrito de Comas. Es decir, si se quita Canchapalca, Comas queda reducido a la mitad de su territorio. Entonces, es entendible que ahí, entre estas dos partes, hay peligro de que haya una pelea por hegemonía en esta zona. Pero para regresar a su pregunta, quizás podemos preguntarnos en qué momento un conflicto de intereses que pueda surgir entre dos comunidades pueda ser resuelto pacíficamente. Hay dos casos entre los 14 que hay entre los 30
brotes de conflicto que hay en la zona en estos 50 años, en que se ha logrado esto. Y un caso me parece también desde el punto antropológico muy interesante, que es el caso del conflicto de Canchapalca con su comunidad vecina de Chupa. Esta comunidad Chupa es minúscula y en la fase de determinación del territorio comunal para el reconocimiento oficial, resulta que esta comunidad no dispone de los 3 pisos ecológicos que toda comunidad anhelaba abarcar. Entonces, en actos pacíficos, negociaciones, se llega a un acuerdo entre Comas y, Canchapalca y Chupa para ceder a Chupa pastos naturales. Sí. Cuando yo vivía en Canchapalca, a mí me hablaban de que la comunidad de Chupa es la comunidad de donde los jóvenes consiguen sus mujeres. Es decir, hubo una interrelación más allá de lo común entre estas dos comunidades. Y si es así que Canchapalca se consigue mujeres en Chupa, hay mucho lazo interfamiliar que pesa con seguridad en las relaciones intercomunales. Y esto ha facilitado probablemente el acuerdo entre las dos comunidades. Es muy diferente la relación entre Canchapalca y Comas. Comas ha intentado salvar territorio bajo el nombre de la comunidad de Comas, que abarcaba los 3 pisos ecológicos, pastos, zona intermedia de producción de tubérculos y maíz en la parte baja. Esto originalmente parecía posible. Quiere decir que la comunidad hoy llamado Racracaya y Pusacpampa iban a unirse a Comas para formar un solo territorio. Sin embargo, las dos comunidades de Racracaya y Pusacpampa en algún momento decidieron no aceptar más la propuesta de Comas e independizarse. Y a partir de este momento, Canchapalca se ha acercado a Pusacpampa para ganarlo como aliado contra Comas. Porque usted preguntaba cuáles son las estrategias, ¿no es cierto? Esto a cambio, esto ha sido porque a cambio Canchapalca cedía el derecho de explotar zonas de bosques a la comunidad de Pusacpampa. Y así se ha ido tejiendo relaciones de alianzas, por un lado, y se ha producido un proceso de aislamiento de otras comunidades, por otro lado, ¿no? Como Comas, que quedaba cada vez más aislado y reducido al pequeño territorio que actualmente todavía le corresponde. Sí, hay algo que me llamó la atención entre estas dos comunidades, Canchapalca y Comas, cuando usted ve que las características de cada comunidad de alguna manera un poco difieren respecto a las actividades que cada uno practica. Por ejemplo, usted menciona que Comas está más orientado al sector agrícola, son más agricultores. A cambio, la comunidad de Canchapalca, por su zona en la cual se ubican,
se dedican más a actividades ganaderas. Y igual, sus costumbres, sus tradiciones van en relación a la actividad que ellos practican. Y la conflictividad que existe entre estas dos comunidades me llamó la atención porque yo leí un artículo, no sé, de repente ustedes lo conozcan, es sobre los Wari y los Yacuas. Lo escribió Pierre Duviols en el 76 por ahí, y en el cual ve que en las fuentes etnohistóricas hay la constante conflictividad, la constante pugna entre dos grupos étnicos, unos que se llaman Wari y otros que se llaman Yacuas. Generalmente los Wari son, son los grupos humanos que se dedican a la agricultura y que ellos se consideran dueños del territorio, son los primeros pobladores de este lugar. Frente a los Yacuas, que son como su contraparte, que si bien mantienen relaciones a veces de intercambio, pero hay momentos en el cual se producen también conflictos entre estos dos grupos, que los Yacuas son más itinerantes, van constantemente de un lugar a otro. En cambio, los Wari son más de quedarse en un solo, más sedentarios, porque como que tienen en la agricultura todos sus recursos para la subsistencia. En cambio, el Yacuas, al estar en el refugio de altura, solamente tiene la parte de la ganadería. Y si quiere otro recurso, está obligado a movilizarse más, a bajar a otros pisos ecológicos. Entonces, desde el punto de vista etnohistórico, ¿no será que estas dos comunidades, Cachapalca y Comas, este modo de conflictividad que existe o que existió, se remonte a épocas más antiguas y tenga sus orígenes en estos grupos étnicos, ¿no? Entre los Yacuas y los Wari, ¿no? ¿Usted qué opina al respecto? Ya, en principio me parece un enfoque muy interesante. Por un lado, los agricultores, por otro lado, los ganaderos. Y efectivamente, entre Comas y Canchapalca hay esta diferencia bien marcada. La comunidad de Canchapalca tiene muy poco territorio en la parte baja donde se produce maíz y tiene muy extensos pastos naturales. En Comas es al revés. Además, Comas es el lugar donde nació la agricultura en la zona. Esto, por ejemplo, se percibe claramente en la construcción de los andenes alrededor del pueblo y de los sistemas de riego. Entonces, sí hay una clara diferencia en lo que es la caracterización de las actividades económicas, una diferencia entre Canchapalca y Comas. Sin embargo, lo que al vivir en Canchapalca, a mí se me comentó que originalmente los pobladores de Canchapalca han sido pastores de los agricultores de Comas. Ojo, ¿ya? Entonces ahí tenemos más que nada una diferencia, como se quiere, social, es decir, el agricultor que manda sus ganados al territorio de Canchapalca que no existía, en compañía de sus pastores, y estos pastores han comenzado a habitar en el territorio de Canchapalca a lo largo de los tiempos. Entonces, hay que suponer que no hay tanto una diferencia étnica, sino una diferencia social entre los agricultores asentados, antiguos, si se quiere, dominantes en la zona por un lado, y los primeros pobladores del territorio posterior, territorio de Canchapalca, que han sido más bien pastores, ¿ya?, mandados
por los agricultores de Comas. Respecto al momento en el cual el Estado decide empezar a registrar y sanear los territorios comunales, el catastro físico. ¿Estos cómo se realizaron y en qué medida de repente incrementaron los conflictos? Ya, cuando en la Constitución de 1919 se fija que el Estado tiene que hacerse cargo de la población rural en los Andes y apoyarles tanto en lo que es educación como en su representación, como en lo económico. Ahí surge el problema de cuál es este sujeto del Estado que debe recibir este apoyo. Entonces, a partir de este momento surge la necesidad de formar las comunidades campesinas en el futuro, en ese entonces formar comunidades de indígenas, que para ser para el Estado sujeto de sus acciones, tenían que tener nombre, tenían que ser reconocidos legalmente, tenían que tener un territorio propio y deberían tener una organización interna y una representación a la que el Estado se podía dirigir. Entonces, para formar estas comunidades, se crea la sección de asuntos indígenas. Sí. Ya, exactamente. Y esta institución va evolucionando, se va convirtiendo poco a poco en una institución de mayor peso y de mayor tamaño. Al final, antes del golpe de Velasco, esta sección de asuntos indígenas es parte del Ministerio de Trabajo, hasta donde yo me acuerdo. Sí. Entonces, y en el nombre dice Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. Es decir, prácticamente se eleva el asunto de los indígenas a nivel de ministerio. Y esto evoluciona casi de manera continua en los 50 años que yo he investigado. Cada vez más peso se le da a estos asuntos indígenas. Por supuesto, hay gobiernos como el gobierno de Bustamante, que le ha dado más peso a este asunto que otros, como Odría. Pero en general se observa que el Estado se ocupa más y más a través de un incremento del poder y tamaño de sus instituciones del asunto indígena. Sí, la Dirección de Asuntos Indígenas, anterior a ella, se había creado el Patronato de la Raza Indígena en el 22, en el cual sus funciones estaba también regular las revueltas campesinas, por ejemplo, o donde era como una instancia donde los reclamos de las comunidades campesinas se podían efectuar. Sin embargo, el Patronato de la Raza Indígena parece que no tuvo el peso que tuvo la Dirección de Asuntos Indígenas, porque al final se termina suprimiendo. Cita que existía también el Comité Pro Derecho Indígena, Tahuantinsuyo, que recibió alrededor de 7.080 quejas, frente a lo que había recibido desde su creación hasta el año en que se abolió el patronato, que fue en el año 30, del 22 al 30, había recibido solamente 837 quejas. De repente usted puede opinar respecto a por qué, a pesar de que el Estado crea una dirección con la finalidad de que se registren estos conflictos y de alguna manera
sea una instancia para ayudar a resolverlos, no prosperó, ¿no? Y, por ejemplo, tuvo más acogida el Comité de Pro Derecho Indígena, Tahuantinsuyo. ¿A qué se debería, profesor? Ya. Quizás comenzando por el lado del Comité Pro Derecho Indígena, Tahuantinsuyo, este comité tenía un fuerte vínculo con las bases campesinas. En el distrito de Comas, muy rápidamente proliferaron los subcomités de del Comité Nacional Pro Derecho Indígena. Y el comité se entendió como el vocero del campesinado y hacía ante las instituciones del Estado algo como abogacía y defendía los intereses del campesino. Más bien, el patronato ha sido receptor de los reclamos de los campesinos. Entonces, hay una clara diferencia entre el objetivo del uno y del otro. El Comité Pro Derecho Indígena ha sido un movimiento muy fuerte de los campesinos que en este entonces tenían pues sus principales enemigos en los gamonales en el campo. Y estos comités han podido hacer frente a este poder gamonal, mientras el patronato trataba más bien de conciliar entre intereses. Así me imagino la diferencia del impacto del uno y del otro. Ya, sí. El otro tema es sobre los conflictos que no solamente existían alrededor de entre comunidades, sino también entre haciendas y la comunidad. ¿Usted cómo ha notado en este caso, entre Comas y Cachapalca y las comunidades menores, el actuar de la comunidad frente a una hacienda o frente a una comunidad? ¿Actúan de la misma manera o hay particularidades en el enfrentamiento entre estas dos partes, ¿no? Yo pienso que la mayor diferencia consiste en quién se enfrenta. En un caso es un gamonal con una comunidad, en el otro caso dos comunidades. El gamonal actúa, por supuesto, diferente a la comunidad en su rol de contrincante. El gamonal Silva de la zona de Comas que yo he conocido, peleaba pues como familia en contra de las comunidades colindantes y con los medios que le quedaban a esta familia, con escopeta, con robo de ganado, con cierre de caminos, etcétera, etcétera. Cuando es un enfrentamiento entre comunidades, normalmente se trata de la movilización de las fuerzas sociales de una contra otra comunidad. Entonces, de esa manera se llega a estos enfrentamientos campales. Entonces, ahí la violencia, la virulencia del conflicto toma pues otra característica. El tipo de contradicciones que existen entre comunidades y Claro. gamonales y comunidades. En el fondo, en los dos casos, se trata del dominio
del espacio productivo de comunidades y gamonales. La diferencia consiste más que nada en, digamos, los poderes de los que dispone el uno y el otro. El gamonal, hasta que se han ido formando las comunidades, tenía todo a su favor. El Estado, la legislación, el ejecutivo, la policía, actuaban en bien de los intereses de los gamonales. Sin embargo, cuando se van formando las comunidades, va cambiando la situación también en el sentido como ya hablamos, es decir, se va formando una institucionalidad estatal que expresamente está a cargo de velar por los intereses de las comunidades campesinas o de indígenas. Entonces, a partir de este momento había también medios legales para hacer frente al gamonal. Hasta ahí, las comunidades siempre estaban en la desventaja frente al gamonal y él aprovechaba esto plenamente para sus fines y para cubrir sus intereses. Entonces, en el momento en que las comunidades se van formando, en el caso del distrito de Comas, el gamonal más violento y agresivo se veía cada vez más arrinconado al territorio de su hacienda y rodeado de comunidades que velaban por sus intereses y trataban de recuperar tierras que él les había arrancado en el pasado. Y esta nueva situación le puso poco a poco en desventaja a tal grado que el gamonal comenzó a mediados del siglo, más o menos en los años 50, a deshacerse de sus tierras porque veía que las comunidades estaban fortaleciéndose cada vez más y que sus métodos violentos de defensa de sus tierras no le iban a dar la ventaja que él necesitaba. Entonces, yo supongo que esto ha sido una tendencia a nivel de la región y quizás también a nivel del territorio nacional. Es decir, los pequeños gamonales se vieron cada vez más en desventaja y en la retirada, porque primero su modelo de producción feudal ya no funcionaba y el entorno de las comunidades se volvió cada vez más difícil de dominar con sus métodos tradicionales. Sí, entonces esto, por ejemplo, lleva a una segunda pregunta de si la reforma agraria del 69 ayudó a las comunidades campesinas ya declaradas, ya para ese entonces, a solucionar sus conflictos. ¿Ayudó esta reforma o cómo lo ha analizado usted? Si usted menciona, por ejemplo, que una de las cosas que le faltaba a las comunidades era la escasez de la tierra. Y si bien la reforma estaba orientada a tratar de solucionar el problema de la tierra en beneficio de las comunidades, parece que esto no tuvo tal efecto en la región central, específicamente en Comas. Sí, efectivamente. Es decir, la reforma agraria de Velasco creó las SAES, las
los sistemas agrarios de interés social y se suponía que las comunidades colindantes de estas haciendas convertidas en SAES iban a beneficiar, iban a terminar beneficiados por las ganancias de las SAES. Sin embargo, esto en la zona de Comas no se dio. Ahí hay una gran hacienda Runatuyo, que tiene una trayectoria muy larga, una historia muy larga, y la expropiación y conversión en unas SAES no benefició a las comunidades a tal grado que esa pregunta o este problema de la escasez de tierra se haya resuelto. Más bien, los conflictos que yo he investigado entre 1919 y 69, es decir, hasta el año de la reforma agraria, estos conflictos seguían y en parte se agudizaron, como en el caso de Comas y Canchapalca. Entonces, la reforma agraria no ha resuelto el tema de la escasez de las comunidades campesinas. Me parece interesante este punto de cómo el Estado, desde un inicio, ¿no? Desde la década del 20, hay una preocupación por intento de solucionar la conflictividad, pero no logra. Esto persisten. Ahora, sin embargo, hay un punto que me parece que en el capítulo 6 usted menciona que de repente a las comunidades, así lo pone como pregunta, ¿no? De repente a las comunidades le convenía dejar sus fronteras indefinidas, ¿no? No, no sé nada. ¿Por qué? Porque había muchas comunidades que reaccionan de acuerdo a la situación, al contexto. Por ejemplo, para la década de los 40, entre los 40 y los 60, hay un crecimiento de las urbes, hay una demanda más de la papa, por ejemplo, de estos alimentos, y muchas veces las comunidades están en función de esto y buscan territorios para, para empezar a producir lo que se demanda más, ¿no? Entonces, esto también va a generar conflictos, ¿no? Entonces, ¿usted hasta qué punto de repente ve que exista comunidades que prefieren no tener delimitado su territorio, prefieren que sí seguir en esa dinámica de tránsito libre? ¿Cómo ve esta particularidad? Yeah. El tema de las fronteras lineares entre las comunidades campesinas es un problema no resuelto y que muy difícilmente se deja resolver, de manera que prefieren algunas comunidades dejar que en vez de separar linealmente los territorios comunales, más bien seguir trabajando su tierra más allá de estas líneas artificiales que están registrados en los catastros. Entonces, al inicio, cuando se forman estas comunidades y cuando se ven obligados a definir espacialmente su territorio, ahí hay siempre un acuerdo entre las partes de respetar las parcelas del vecino que se encuentra en territorio propio. Y esto largo tiempo ha funcionado. Es decir, la comunidad de Canchapalca podía dentro del territorio de los vecinos tener parcelas y trabajarlas y viceversa, sin que esto lleve a un conflicto. Sin embargo, en la medida en que el negocio de la papa se vuelve un negocio muy interesante,
que primera vez a los campesinos de la zona le permite participar exitosamente en el mercado regional y hasta nacional de la producción de alimentos y ganar dinero. En este momento, estos acuerdos comienzan a tambalear y a fallar, y cada comunidad comienza a pelear por su territorio y alejar a los vecinos que estaban produciendo dentro de su territorio, alejarlas a su propia comunidad. Todo causado por la escasez de tierra que se genera alrededor, a partir del aumento de la demanda de papa y de las posibilidades de producir papa en esta zona. Una de las cosas también que de repente, ya de manera de síntesis, ¿cuáles serían los efectos que tuvieron la comunidad de Comas y la comunidad Canchapalca? Haciendo, digamos, las sumas y las restas, la conflictividad, ¿cuál es la consecuencia que trae para estas comunidades? Hasta el periodo que de repente ha estudiado, ¿no? Es una pregunta que me resulta un poco difícil de responder, porque no tengo una situación que me permite comparar lo que yo he observado con una situación pacífica. Es decir, una situación bajo el supuesto de que no hubiera habido estos conflictos. Yo simplemente observo y observé que los conflictos causan costos a nivel de economía. Es decir, cada denuncia significa viajes, gastos de notarios o de abogados, gastos en hospedaje en la capital del país o de la región, etc. Entonces, esto se podría evitar si no hubiera conflictos. Ahora, yo pienso que hay un costo más en lo social, es decir, lo que antes han sido relaciones bastante fluidas entre las familias campesinas del viejo distrito de Comas, que yo supongo que tiene su origen en un ayllu. Estas relaciones bastante fluidas y pacíficas han sufrido contradicciones por el hecho de que se han ido formando estas comunidades. Es decir, lo que antes, las familias que antes tenían, por ejemplo, de Canchapalca, parientes en Comas, y podían visitarlas libremente y sin mayor problema, repentinamente, a causa de estos conflictos, vieron que resultaba difícil de visitar a sus familiares porque corrían el peligro de ser agredido en Comas o viceversa. Entonces ahí hay un costo social, la pérdida de estas interrelaciones familiares pacíficas, ¿ya? Obstaculizada por estas contradicciones entre comunidades. Aparte de eso, no veo que los conflictos hayan tenido un efecto inmediato sobre economía y lo social de las comunidades. Se podría suponer que si las comunidades serían más capaces
de cooperar entre ellos, que esto podría dar un empuje a la economía de este distrito, pero eso no lo veo. Perfecto, profesor Hans. Hay un tema que también me gustaría tocar y en realidad de repente debió ser el primer punto que debí preguntarle, ¿no? Es respecto a sus fuentes. Ya. Usted cita bastante el archivo agrario de Huancayo y algunos archivos comunales. El archivo agrario, cuando usted estuvo revisando en el periodo que le duró la investigación, ¿qué posibilidades y qué potencialidades se encuentra en este archivo? Porque Ya. también hay un tema, nosotros también vemos el tema de archivo porque el Museo de San Marcos tiene el archivo Tello y particularmente me interesa ver de cómo van funcionando a nivel nacional los archivos, ¿no? Y la gran información que tienen estos repositorios, que muchas veces no es fácil de acceder, están guardados en algunos casos. Eh, digamos, usted de repente debió ser una de las pocas personas que tiene acceso o que tuvo acceso a la documentación del archivo agrario, ¿no? No he visto muchos trabajos respecto a este archivo, ¿no? Ya es una pregunta, yo le agradezco por esa pregunta, porque efectivamente pienso que ahí hay el peligro de una gran pérdida de información para los investigadores de las comunidades campesinas. A ver, vayamos al inicio. En tiempos de Velasco, SINAMOS, el Sistema Nacional de SINAMOS de Movilización Social, SINAMOS formó en muchas regiones estos llamados archivos de comunidades campesinas. Y estos estaban ubicados en los ministerios de Agricultura. En estos archivos se juntó toda la información que estaba relacionada a los procesos de reconocimiento oficial de las comunidades campesinas. Toda la información relacionada con los conflictos que a partir de este momento se han ido generando. Pero aparte de eso, había también información económica, estadísticas, había padrones y toda esa información ha sido archivada de una manera bastante sistemática, siguiendo el orden histórico en estos archivos, siempre por comunidad. Y este archivo estaba en pleno funcionamiento a comienzos de los años 80, cuando hice esta investigación. Y el ministerio me dio acceso a este archivo de manera que podía ver todos los files de todas las comunidades del distrito de Comas que han arrojado la información base para el libro. Ahora, antes de publicar el libro, como es un texto que ha sido elaborado hasta más o menos la última vez que lo trabajé, finales de los 80, yo me aseguré que estos archivos todavía existan, porque un libro que hace referencia a un archivo y dentro de este archivo a ciertos files y documentos en estos files, necesita como fuente de respaldo pues este archivo. Si no, estaría frito. ¿Qué investigador podría asegurar que la información que yo he utilizado para este libro realmente existe y es verídica?
si no existe este archivo. Por eso me fue en 2017, creo, a Huancayo y me contacté con la gente del Ministerio de Agricultura y consulté si este archivo todavía existe. Ahora, ahí había un señor que estaba muy comprometido con la causa de las comunidades campesinas. Y cuando yo le hablé de mi investigación de los años 80, entonces él se puso muy colaborador y me enseñó el archivo desactivado, entre comillas, detrás de unos estantes altos entre papeles viejos y muebles destartalados, pero ahí estaban todavía estos files a los que yo hago referencia en mi trabajo. Entonces, lo que quiero decir es que hubo una época en tiempos de Velasco en que se creó estos archivos, pero hoy en día no se le presta más atención. No está, parece que no se los ha quemado, pero están arrinconados, están ahí poco a poco pudriéndose. Disculpe que me exprese así tan decepcionadamente, pero es la situación que yo encontré. Y yo comparto su preocupación de que ahí se pierda una fuente importante histórica para los investigadores del agro y en especial de las comunidades campesinas. Sí, porque yo le comparto mi experiencia. Yo recuerdo haber ido al archivo agrario en el año 2018, si no me equivoco. 2018, sí, más o menos. ¿Dónde? No, al de agrario de Huancayo, al Bien, archivo agrario de bien. Huancayo. Fui para consultar un título de comunidad que estaba buscando. Yo fui a la comunidad en sí. Ellos tienen sus títulos y la documentación que ellos tienen es, digamos, secuencial, es cronológica, ¿no? Va desde el año 1772 hasta el año 1937, en el cual ellos logran la titulación. Sí, y yo quería ver, sin embargo, en esta comunidad le cuento que sus títulos están ya muy deteriorados. Entonces, la lectura ya no es casi imposible en algunos casos. Entonces, con este motivo, indagué en dónde podría encontrar estos títulos y encontré el dato que se encontraba en el Archivo Agrario de Huancayo. Fui al Archivo Agrario de Huancayo consultando por estos títulos y no me dieron razón de todo lo que yo sabía que debió contener el título original. Me mostraron un pequeño file, una síntesis en el cual ya era desde el año 1937 en el cual se titulaba y su saneamiento, su catastro físico-legal de su territorio ya hacia el año 1980. Pero toda la documentación que concierne anterior al año 37 no lo tenían, ¿no? Y me dijeron que de repente esta comunidad como no se encuentra exactamente dentro del departamento de Junín, sino ya le pertenece a Huancavelica, posiblemente ellos los hayan mandado a Huancavelica. Pero aún así no estaba segura, ¿no? Y sí, constaté que ese archivo tiene bastante información de saneamiento de títulos de comunidades, en una sección impresionante, que a mí personalmente me preocupa de que toda esa información algún día se pierda, ¿no? Qué interesante, si le puedo interrumpir. Sí, De estos archivos, files del archivo original de comunidades campesinas, como yo lo encontré en los 80, se ha ido extrayendo documentación con respecto a
al reconocimiento de su territorio, la linderación, etcétera, etcétera. Igual como usted lo ha encontrado, yo también, a mí me mostraron eso también, y se formó pequeños files por comunidad. Y estos sí los estaban manejando. Pero toda la información que me servía de base para el libro estaba escondido al fondo, detrás de estos estantes que usted debe haber visto. Hemos estado seguro en el mismo lugar. Toda esa información ya no encuentra uso. Sí, pues, sí, yo creo que me valdría la pena de repente de parte del Estado o promover de repente charlas, así conferencias virtuales de archivística, ¿no? Yo he visto que últimamente aquí en Perú se está promoviendo mucho el tema de archivos. Está surgiendo bastante interés. Desde el año pasado he visto bastante publicación sobre archivos, conferencias. Uno de estos días también hay conferencias sobre el archivo regional de Ayacucho, los arzobispales. Y los agrarios parece que todavía no hay atención en ese tema, ¿no? Una lástima. Sí, es una lástima porque incluso los archivos que debieron corresponder al asunto de derecho indígena todavía no está disponible, ¿no? Entonces, mucha información de la historia agraria del Perú está en estos archivos, ¿no? Sí, no sé si estos archivos de comunidades campesinas ha habido en otras regiones. Yo supongo que sí. Y sería, a mi criterio, ahí estoy con usted, una gran cosa que estos archivos se recuperen y que no se deje que se pudra. Sí, sí. Ojalá esperemos que de repente esta conferencia más adelante ayude a que la gente se interese, ¿no? De que las autoridades también vean este tema de los archivos agrarios. Cambiando de tema, algo que me llamó la atención en la parte de su libro es cuando menciona que en el proceso de reconocimiento catastral de las comunidades, el Estado en algún momento se ve como que en la condición de, de dificultad de reconocerlos. Y llega un momento en el cual ellos permiten de que las comunidades, con un título de propiedad legalizada nada más de lo que ellos tenían, se puedan inscribir en este proceso de reconocimiento catastral, ¿no? Y esto generó de que muchas comunidades empiecen a presentar información falsa. Empezaron a fabricar títulos falsos, ¿no? Y usted ha encontrado algunos casos, no sé si me podría responder ello, ¿cómo fue su experiencia con estos títulos, ¿no? Sí, en la zona de Comas, no directamente hasta donde me acuerdo, en Comas mismo, sino en Cochas, el distrito vecino, había un hombre que tenía la chapa, el piropo de virrey. Y esto ha sido el hombre que sabía falsificar estos títulos de propiedad que necesitaban las comunidades para hacer prevalecer el derecho sobre las tierras que querían hacer reconocer. Entonces, este virrey, no me acuerdo bien del número de títulos que él ha fabricado, pues ha sido una institución que ha sido creado, que ha surgido a partir de unas exigencias del Estado que no se podía cumplir. Porque si volvemos a la historia del distrito de Comas,
antes del reconocimiento de las comunidades había un gran territorio común. Y este territorio común ha sido explotado comúnmente. Y ahora viene el Estado y dice, formen comunidades, definen territorios. Ya, ¿de dónde van a salir los títulos coloniales? Existen títulos del distrito de Comas, que parece que en el siglo XVIII o más atrás ya tenía su primer reconocimiento. Pero de las comunidades, por supuesto, no había títulos. Entonces, si el Estado pedía como prueba del derecho a la propiedad de los territorios comunales títulos, se tenía que fabricarlos. Sí. En realidad la conflictividad, usted menciona que hay dos tipos de, digamos, dos momentos de la conflictividad, ¿no? Un momento latente, cuando, digamos, el conflicto no está ahí, pero no hay un enfrentamiento, no hay un alzamiento de las poblaciones. Y el conflicto manifiesto, ¿no? Cuando ya existe ya un enfrentamiento de repente cuerpo a cuerpo, ¿no? En el caso que yo estoy viendo, sí, hay la conflictividad, digamos, en su estado latente desde el año 1680 hasta el año 1711 veo que hay un espacio latente. Recién se vuelve manifiesto hacia el año 1720, cuando ya existe ya un conflicto, digamos, de agrederse. Se agreden entre comunidades, se roban los animales, ya un enfrentamiento más de cuerpo a cuerpo, ¿no? Ojalá pues que yo veo su tema, el de la región de Comas, el distrito de Comas, algo muy similar con lo que estoy encontrando, ¿no? Me agrada mucho que usted haya agarrado ese tema y que lo que ha sucedido en el distrito de Comas les sirva, ¿ya?, para ir haciendo primeras comparaciones, y de eso yo me puedo imaginar usted va a poder sacar conclusiones más generales, ¿ya? No delimitadas a un distrito como yo o el distrito que usted ahorita está investigando, sino ya puede sacar algunas conclusiones que permiten entender en términos más generales este tipo de conflictos intercomunales. Me alegra mucho. Sí, yo le agradezco que haya publicado este libro. No sabe cómo estaba buscando temas sobre conflictos y encontré, ¿no?, su libro. Inmediatamente tuve que acceder a él, ¿no? Me parece Interesante. interesante. Entonces, veo que la conflictividad, el tema de linderos, de los intereses que subsisten en cada organización social, sigue, ¿no? Cuando el mes pasado fui a Huancavelica, ¿no? Y también escuché en la radio un conflicto por tierras en la comunidad de Huancayo, de esta zona de la región central también. La conflictividad va a seguir, parece que no va a parar. Sí. Y esto obedece a lo que usted dice, ¿no? Tiene que ver con la estructura de la sociedad, cómo estamos organizados. Justo, usted me dijo al inicio, puede hablar un poquito sobre su libro en general. Entonces, justo estamos llegando al punto de hablar de la hipótesis de fondo de este libro. Partimos de que no es la maldad de la gente que lleva a los conflictos intercomunales, sino observamos un interés por un lado y una obligación por parte del Estado, por otro lado, de definir un territorio que las comunidades explotan para poder sobrevivir, y este proceso está lleno de conflictos. Ahora, una vez definidos los territorios, comienzan
a actuar otros factores a nivel nacional, que es el desarrollo de las ciudades, la urbanización rápida en el país, la demanda creciente de alimentos y especialmente la demanda de un producto que resulta básico para la alimentación de la población, que es la papa en el Perú. Y ahí comienza a actuar esta zona, las comunidades, las familias campesinas, actuar rápidamente y desarrollan una economía de la papa, para llamarlo así, que lleva a una escasez creciente de tierra. Y a partir de este momento, el factor principal que hace que las comunidades se enfrenten es esta escasez de tierra causada por la creciente demanda de la papa a nivel del país. Y es decir, la economía se vuelve el factor principal para poder entender estos conflictos intercomunales. Sí, 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 estoy de acuerdo con usted, profesor Hans. Y así pues, creo que podríamos ya estar culminando la videoconferencia. Le agradezco que nos haya aceptado y que hayamos conversado estos temas. Esperamos que estar en contacto, en constante comunicación, profesor. Bueno, entonces le agradecemos, profesor Hans Washington. Muchas gracias por la entrevista. Y con ustedes ha estado el profesor Hans Washington desde Alemania, en una secuencia más del programa Conversaciones en el Museo. Le agradecemos por su tiempo y esperamos estar en contacto más adelante. Muchas gracias más bien por su invitación. Ha sido una buena oportunidad para conocer, saber que en el Perú el tema que abordé en los años 80 está vigente, está actual y se encuentra con investigadores como su persona que le van a dar seguimiento. Me alegro que he podido aportar a este tema con mi libro a su trabajo. Muchas gracias y les felicito por los 101 años de existencia del Museo Arqueológico y Antropológico de la Universidad San Marcos. Sí. Muchas gracias, profesor Hans. Le agradecemos y con ustedes será hasta la próxima secuencia del programa Conversaciones en el Museo de Arqueología de la Universidad San Marcos. Gracias. Gracias a usted.